Les estaré hablando sobre la legalización del aborto en México, pero primero comenzaré hablando sobre cómo ha sido la legalización del aborto a nivel global. La práctica legal del aborto ha cambiado considerablemente con el paso del tiempo y va dependiendo de acuerdo a cada país. Ha habido muchas leyes que se han aplicado a este tema, desde la libre disponibilidad del aborto a solicitud de la mujer hasta regulaciones y restricciones. Este tema ha causado controversia en la historia. Esto debido a que ha habido grupos a favor, pero también ha habido varios grupos que se han puesto en contra de esta práctica. El primer país en legalizar el aborto fue la Unión Soviética en 1920. Esto como producto de la revolución leninista. Lo que se buscaba con la legalización del aborto era que la mujer fuera liberada y pudiera incorporarse al mundo del trabajo. Se promovía la práctica del aborto en hospitales a solicitud de la madre y que estuviera dentro de los 3 primeros meses de gestación. Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 3, dice que se reconoce el derecho a la vida de todo individuo, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a aplicar el socialismo real en el modelo soviético. Esto causó que otros países que seguían el régimen comunista empezaran a implementar la legalización del aborto. Ejemplo de esto fueron Polonia, Hungría y Bulgaria en 1956 y Checoslovaquia en 1957. En países de régimen democrático también se empezaba a autorizar el aborto como en Suecia en 1938. Sin embargo, esto solo se podía hacer en casos especiales. En 1954, la Federación Internacional de Planificación Familiar, fundada por Margaret Sanger en los Estados Unidos, empezaba a abogar porque a nivel global los países que eran potencias en ese momento empujaran a países dependientes a legalizar el aborto. Un paso importante para la legalización del aborto a nivel global fue cuando en 1967 la Asociación Médica Profesional de Estados Unidos quitó de su listado de malas prácticas el aborto. Además, varios estados lo aceptaron como una intervención quirúrgica legítima en algunos casos. Estados Unidos fue uno de los principales países encargados de dar difusión sobre el aborto a nivel mundial. Esto tomó mayor fuerza cuando en 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó sentencia liberalizadora en el caso de Doe contra Bolton. Esto se hizo bajo el argumento de que el derecho a la privacidad personal incluye la decisión de abortar. Estados Unidos fue un parteaguas para que las legislaciones que permitían el aborto fueran aprobadas también en Europa. Ejemplo de esto fue Inglaterra, que legalizó el aborto en 1968. En el caso de los países asiáticos, ha habido avances en cuanto a este tema. China no tiene restricciones para el aborto desde 1975. En África, aunque no ha habido muchos avances, los hay. Ejemplo de esto es Sudáfrica, quienes legalizaron el aborto en 1997. Este tema tardó un poco más en llegar a Latinoamérica. La Ciudad de México legalizó el aborto en 2007 y más tarde en 2021 este sería despenalizado a nivel federal. A continuación se puede ver un mapa con la situación actual de la legalización del aborto a nivel mundial. En la mayor parte de Europa y Estados Unidos el aborto es legal. No obstante, en los demás continentes, aunque en la mayoría de los países es legal, estos tienen varias restricciones y también presentan riesgos para la salud de las mujeres. Ya que se tiene un contexto general de la legalización del aborto a nivel global y se introdujo a México, se planteó la siguiente pregunta: ¿qué impacto tuvo la legalización del aborto en México? En respuesta a la anterior pregunta, se planteó la siguiente tesis: la legalización del aborto fue un paso importante en los derechos de la mujer en México. No obstante, las restricciones han hecho que no se logre el impacto esperado. La lucha por la despenalización del aborto en México empezó hace más de 70 años. Todo comenzó en 1936, cuando Ofelia Domínguez Navarro, quien era una maestra y escritora cubana que vivía en México, presentó una ponencia llamada Aborto por causas sociales y económicas. Esto lo hizo en la Convención de Unificación del Código Penal. En esta ponencia señalaba que el castigo del aborto atentaba en contra de la salud de las personas
y especialmente contra las personas de escasos recursos. También habló sobre la legalización del aborto acompañada de una campaña de educación sexual y la provisión de distintos métodos anticonceptivos para la población. Ofelia se refería a la legalización del aborto como un medio de regulación que garantizara la salud de las personas. Durante los próximos años, la discusión sobre el aborto perdió poder, pero este retomó el poder en la década de los 70. Esto gracias a grupos feministas. Fue hasta 1972 que se escuchó por primera vez el término maternidad voluntaria. En los próximos años hubo varios avances en el tema del aborto. En 1976 se llevó a cabo la primera jornada sobre aborto. En 1979 se impulsó el proyecto de ley de maternidad voluntaria. En 1991 se fundó el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. En 1998 se realizó la campaña de acceso a la justicia para las mujeres, en la que se proponía reformar en 5 áreas distintas. Una de estas áreas fue el aborto voluntario. El 18 de agosto de 2000 se aprobó la Ley Robles, que agregó 3 causales para autorizar el aborto, las cuales eran riesgo de muerte o salud de la mujer, malformaciones del producto e inseminación artificial no consentida. La lucha por el aborto en México logró su primer gran avance en 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o ahora Ciudad de México, despenalizó el aborto por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación. Esto se logró gracias a una iniciativa presentada en 2006. Finalmente, el avance más cercano a la actualidad fue la despenalización del aborto en México el 7 de septiembre de 2021. Esto tras un fallo judicial unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación se puede ver un mapa de cómo son las regulaciones del aborto en México. Se puede observar que en todos los estados es legal el aborto. Las regulaciones dependen de cada estado. Un ejemplo de estas regulaciones son los estados en color verde, donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación. Ahora hablaré sobre el impacto que han tenido las legislaciones del aborto en México. A pesar de que el aborto ya es legal, siguen habiendo varias muertes a causa de las malas condiciones en las que se encuentran las clínicas donde se practican los abortos. En 2021 hubo aproximadamente 6.700 muertes de mujeres relacionadas a abortos inseguros. Las mujeres sufren de varios obstáculos para ejercer su derecho sobre el aborto. Ejemplo de esto es la objeción de conciencia de médicos. Cuando en la Ciudad de México se aprobó la ley de plazos, varios estados argumentaron que la vida empezaba desde el momento de la concepción. Esto hizo que varios médicos se negaran a practicar abortos. La Corte tuvo que intervenir diciendo que el servicio se tenía que dar aún encima de la voluntad de los médicos, lo cual causó grandes debates entre la comunidad médica en México. A pesar de que México da grandes pasos hacia la práctica segura y legal del aborto, muchas restricciones por parte de los estados hacen que este proceso se vuelva complicado para las mujeres que optan por el aborto. Para concluir, la tesis que en un inicio se propuso era que la legalización del aborto fue un paso importante en los derechos de la mujer en México. No obstante, las restricciones han hecho que no se logre el impacto esperado. Como vimos, el aborto ya se legalizó en México, comenzando con la Ciudad de México en 2007 y siendo legal en todo México en 2021. Sin embargo, los estados han puesto varias restricciones a las mujeres, lo que complica el proceso aún más de lo que ya es. Estas complicaciones hacen que no se logre el impacto que se tenía esperado, porque sigue habiendo varias defunciones por abortos que se realizaron en condiciones no seguras.